El Senado de Alicante Plaza. ¿Es para tanto ser presidente de una comunidad autónoma? Parece una pregunta absurda, pero sí que es verdad que puede ser un caramelo envenenado, o por lo menos serlo en una comunidad que está endeudada, como viene a ser la mayoría, pero sobre todo la nuestra, la Comunidad Valenciana, que es pues, una de las que más déficit tiene. Y eso evidentemente es por culpa de la gestión, primero del gobierno y segundo también de la propia autonomía, es decir, qué han hecho mal, qué hemos hecho mal nosotros para tener más deuda que otras comunidades autónomas. Ahí, de momento, nadie entona el mea culpa. Digo esto porque si uno ve las perspectivas de, por ejemplo, Pedro Sánchez o de Santiago Abascal en Vox, ahora entenderán pues esa comparativa, apreciará que tampoco les importa mucho no gobernar en determinadas autonomías. A la vista está como la formación conservadora no tuvo reparos en salir de los gobiernos autonómicos. Eso ocasionó fracturas, no sé si recordarán esa mirada del ex vicepresidente valenciano Vicente Barrera, que era gran amigo de Carlos Mazón, que es a día de hoy todavía buen amigo de Carlos Mazón, y que vio como ese matrimonio de conveniencia que forjó esa amistad entre ambos, pues fue frustrada por la decisión de Santiago Abascal. O mismamente Juan García Gallardo en Castilla y León, que también le pareció mal pues esa medida, y es en teoría habrá más motivos de fondo, es lo que motivó a que dejase pues, todos sus cargos en Vox, aunque él ha dicho que no deja la militancia. Tiene que ver con una perspectiva nacional. La actitud de la formación conservadora es una obviedad, o obviar, mejor dicho, el poder autonómico, con el convencimiento de que lo que de verdad importa es llegar a la Moncloa y que el resto son simplemente complementos que al final el poder efectivo no es tal, aunque vivimos en un sistema autonómico en el cual las comunidades autónomas tienen competencias tan elementales como es la sanidad. El verdadero poder, el meollo de la cuestión política, se cocina en Madrid, no en las autonomías. Es un sistema autonómico un poco tramposo y esto lo sabe Pedro Sánchez. No se saben pues, los nombres que está escogiendo para rivalizar con los varones del Partido Popular. Me viene a la cabeza Óscar López en la Comunidad de Madrid, que no sé si será, perdonen, el candidato a las autonómicas en Madrid. Se habla incluso de que podría dar la sorpresa a Juan Lobato, el anterior líder socialista madrileño, y presentarse. Pero desde luego Óscar López no es el carisma personificado, no es un candidato que esté a la altura de enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso, una candidata que lleva encadenando mayorías absolutas de facto y de fondo pues varios años. Quizá es que no le importa tener poder autonómico o no tenerlo. Lo único que le interesa, al igual que Vox, recuerden los cambios de cara que la formación conservadora también lleva a cabo a nivel autonómico en sus estructuras orgánicas, es tener asentado un organigrama que le permita movilizar militantes cuando haya que movilizar también votantes, pero pensando en una perspectiva nacional. A la vista está cómo Alberto Núñez Feijóo, pese a tener 11 autonomías, pese a controlar en aquella marea azul del pasado 2023, no pinta tampoco mucho. Es el líder de la oposición, los que tienen el poder son sus varones, pero a la hora de la verdad no tiene tanta influencia como parece, incluso es cuestionado en su propio partido. Por eso, de ahí viene la pregunta, si es para tanto ser presidente autonómico o si se tienen tantos recursos como parece. En eso ha caído precisamente el vicepresidente, el general
una de las recientes incorporaciones tras el cambio de cromos o cambio de caras en el gobierno de Carlos Mazón. Hunt & Pauls se dio cuenta de que no tiene tanta capacidad para llevar a cabo esa reconstrucción, y menos teniendo en cuenta que vivimos una comunidad autónoma endeudada. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Traemos, como siempre, nos vamos a nuestra librería de cabecera, Pynchon & Co. Y traemos un libro interesante para entender los tipos de liderazgo, para ver la comparativa de los líderes de hoy. Y para ello, pues vamos a hablar del último libro de Santiago Martínez Vares, titulado Lo que dice el político y lo que la gente entiende. Ahí tendremos un pequeño curso de comunicación política para entender los liderazgos, los hiperliderazgos, para conocer de primera mano cómo funciona la faceta política o la capacidad de tener apoyos de Javier Milei, de Giorgia Meloni o de Alberto Núñez Feijóo y, cómo no, de Isabel Díaz Ayuso. Ahí entenderemos qué hay que hacer para tener un verdadero poder, por lo que he dicho precisamente de las autonomías, para tener una verdadera influencia. Recordemos que hay autonomías, sí que es cierto que es la capital, que se antojan incluso como portavoces de España en el exterior. Me estoy acordando de Isabel Díaz Ayuso cuando dijo que le tendía la mano a Donald Trump para demostrarle que España no era un BRICS. Esa equivocación. Algunos expertos en geopolítica dicen que no ha sido tal y que no ha sido más que un castigo por parte de Donald Trump para llamar la atención de los negocios o de los apoyos que tiene España, por ejemplo, en países como China. Toca tiempo de tertulia, mesa de análisis. Nuestros senadores ya han tomado posesión de sus escaños y hoy vamos a hablar pues, de un tema que está muy candente y que ha dado bastante que hablar. Tengan en cuenta que esto sucedió el sábado y se sigue hablando todavía de ello. Vox, el partido de Santiago Abascal, ha conseguido lo que quería, ¿no? Que es no marcar el debate, pero por lo menos que esté presente. El primero que se acordó, sobre todo de ese acto en Madrid que congregó a los líderes de la extrema derecha, pues fue Pedro Sánchez. Y algo habrá hecho bien Santiago Abascal cuando el presidente de gobierno se acuerda, ¿no? Eso estarán pensando precisamente desde la formación de extrema derecha. Y vamos a hablar de ello porque está en juego, se habla de Junts, de cómo Junts pues, hace depender, o cómo el gobierno depende de Junts y de cómo la legislatura a nivel nacional depende de los independentistas, de Carles Puigdemont, pero a nivel autonómico, el que tiene la sartén por el mango, por lo menos en algunas autonomías, es precisamente la formación de Abascal. Y vamos a hablar de ello, ¿no? Vamos a hablar de un poco la deriva de esta formación, de cómo hemos visto en Castilla y León, pues García Gallardo dimitió y a juzgar por lo que pasó y por cómo se fue y cómo el nuevo líder, David Hierro, pues dijo que el único líder de Vox era Santiago Abascal y que no había líderes autonómicos, pues no sé, sospecho que la idea del partido es presentarse más a nivel nacional o poner sus esfuerzos y las perspectivas más en Madrid. Y no sé si olvidar, al final es importante tener una estructura, pero acordarse más de la parte nacional y dejar un poco, una parte secundaria, las autonomías. Y digo esto porque veremos con esta perspectiva qué pasa con los presupuestos de la Generalitat. Esos presupuestos, como digo, dependen de Santiago Abascal. Para hablar de ello, hoy tengo conmigo
a Alfonso Calero. ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días, Jorge. ¿Qué tal todo? Muy bien, la verdad. Un placer estar aquí, como siempre. No, es tu casa, ya lo sabes. Me siento muy a gusto aquí, siempre que me invitas, la verdad. No, hombre, qué elegante has venido en traje y todo, ¿eh? Sí, el trabajo me exige de ir con este atuendo, pero vamos, también porque obviamente cuando vienes al Senado vienes bien vestido, ¿no? Yo me había quitado la ilusión, yo estaba diciendo, yo creía que habías venido porque venías al Senado. No. Al Senado hay que venir bien vestido siempre. No, la verdad que hoy venís los dos bien vestidos, ¿eh? Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Antonio Ardiz. Muy bien. Un placer que estés y muy aquí. a gusto de estar aquí con vosotros, en buena compañía. No, tú también vas bien vestido, ¿eh? No te pongas celoso, ¿eh? Gracias. Yo voy más informal, sin corbata y sin nada, pero más informal. No, yo también voy sin corbata, ¿eh? Cuando has entrado he dicho, uff, qué presión, ¿no? Me tendría que haber traído la... precisamente los que daban mucho la murga, ¿no? en ir bien vestidos, ¿no? Pues precisamente la derecha siempre ha estado pues, muy pendiente y siempre ha criticado. Ahora Mariano Rajoy vuelve a estar en el candelero porque pues, ha sacado un libro de sus discursos parlamentarios, lo publica la editorial del Congreso de los Diputados, ¿no? Y él siempre pues, hablaba un poco del decoro, ¿no? Y todo eso, y su generación siempre criticó pues, en cierta manera cómo se habían perdido pues, ese rigor, ¿no? De ir bien vestido al Congreso, al Senado, ¿no? ¿Y por qué digo esto? ¿No? Porque al final Vox recoge un poco, ¿no? esa herencia del Partido Popular más antiguo, ¿no? Recordemos que el líder de Valencia de Vox pertenecía al Partido Popular, Gil Lázaro, y es buena prueba de ello, ¿no? Y vamos a hablar hoy precisamente no de si van a apoyar los presupuestos o no, eso también dará pie a este debate, sino cómo veis Vox, ¿no? ¿Qué perspectivas creéis? Porque es curioso que hay una paradoja, ¿no? A nivel interno parece un polvorín, ¿no? Estamos viendo cómo en Castilla y León pues todo ha saltado por los aires y enseguida ha tenido que salir pues el nuevo líder pues a decir que le deben obediencia a Santiago Abascal. Aquí vimos cómo sentó de mal pues, la decisión de salir de los gobiernos autonómicos. Parece ser que esa es una decisión que también hizo mella García Gallardo. Parecía que no, parecía que a él le era indiferente, pero seguro que hay otro trasfondo, ¿no? Pero sin embargo estamos viendo cómo suben en las encuestas, ¿no? Esta ambivalencia llama mucho la atención. Normalmente cuando los partidos están en la cresta de la ola, a nivel interno está todo tranquilo, ¿no? Alfonso. A ver, la perspectiva de Vox es que, desde mi punto de vista, mi humilde opinión, es un partido político que tiene una fuerte contradicción interna, porque han pretendido crear un partido a la derecha del PP, pero de corte fuertemente centralista, defendiendo esa idea jacobina del Estado centralizado que sería propia de la izquierda, con lo cual es posible que aparezcan dentro del partido un montón de voces discordantes de la tradicional derecha regionalista española, que quieren defender lo suyo, quieren defender a su casa, a su pueblo, a su región, por encima de esa idea centralista, ¿no? Y luego el partido también se centra en la imagen de Santiago Abascal porque cae en la ley de hierro de las oligarquías como todos los partidos políticos al final. Y al final todos los partidos funcionan por una oligarquía, 4 o 5 personas que son los que realmente tienen el poder y el control, y el resto son los que van siguiendo la dinámica que estos marcan. Yo estoy de acuerdo con Alfonso en lo que está comentando. Añadiría ahí que yo creo que hay dos formas de verlo. Uno es desde los que estamos en la política o nos gusta o nos apasiona el mundo político y estamos pendientes de lo que dice este, lo que dice aquel, o por qué, todas estas cosas, estas luchas internas que estamos más pendientes de verlo. Y luego el público en general, que es el que vota, la inmensa mayoría, que pasa olímpicamente de todas estas cosas y lo único que ve son los mensajes que transmiten los partidos políticos, ¿no? Por eso yo creo que es compatible que haya un follón interno con que vayan subiendo las encuestas, porque ese follón interno no deja que los mensajes, o deja que los mensajes sigan saliendo. Es decir, cuando Vox habla de la inmigración, habla de no sé qué, habla de no sé cuánto, todas esas cosas, los medios de comunicación se hacen eco
y la gente lo oye. Y entonces la gente le gusta ese mensaje, a gente que le gusta ese mensaje, y les vota. Y como estamos en una sociedad tan polarizada, hay mucha gente que cada día está más tensa, más nerviosa, más polarizado, y entonces ya no vota a Vox porque crea en Vox, sino porque quiere tirar a Pedro Sánchez y entiende que esa es la mejor forma de hacerlo. Y los que no quieren que gobierne Vox porque ven que es la extrema derecha, van a seguir votando a Sánchez, aunque Sánchez le cojan con una pistola en la mano habiéndole pegado un tiro a un niño. ¿Por qué? Porque priman más las emociones y los sentimientos ahora mismo que la razón. Y yo creo que en Vox está pasando eso. Una cosa es, como dice Alfonso, las peleas internas, que en todos los partidos lo hay, lo ha habido y lo habrá, porque eso es humano. Si hay un puesto de presidente y hay 10 que lo quieren, pues hay 10 que se están peleando para tenerlo. Eso es normal. Eso es normal y yo creo que entra habitual. Otra cosa son las formas, lo que hagas o no hagas, ¿no? Pero es normal. Y luego el tema de los mensajes es donde yo creo que Vox está acertando dentro de donde quiere ir, está acertando con los mensajes. Si no, no subirían en las encuestas y en la intención de voto. Sí, eso al final se ve cuando, recuerdo que muchos opinadores, ¿no?, cuando tomaron la decisión de salirse de los gobiernos autonómicos, pues dijeron, esto es el principio del fin, ¿no? Al final, no me gusta decirlo, pero yo era uno de los que decía que era un acierto. Y yo tampoco quiero decirlo, pero también lo decía. No. Creo que era una estrategia acertada por parte de ellos y se ha visto. Además es que lo vemos en ayuntamientos como el de Alicante o en sitio. Vox no es nadie si va de la coletilla del PP y ya todo eso lo aprueba. Entonces al final, yo soy un votante de derechas, imagino, y veo que al final Vox hace lo mismo que el PP, pues ya me da igual votarle a Vox que al Partido Popular. Total, si va a gobernar y Vox va a hacer todo lo que el Partido Popular diga, pues entonces voto al Partido Popular. En cambio, si veo que el Vox le aprieta, le saca algo más y tal, pues entonces diré, oye, pues este partido vale la pena porque aprieta. ¿Qué es lo que le pasa a Podemos en la izquierda? ¿Qué le pasó? Que había gente de izquierdas que no iba a votar y cuando ve un partido como Podemos fue a votar. ¿Por qué? Porque veía que había alguien que intentaba mover a la izquierda e intentaba sacar planteamientos que el PSOE había abandonado por aburguesamiento, por comodidad, por lo que fuera, ¿no? Entonces, eso revolucionó a la izquierda. Y de hecho sigue habiendo un porcentaje que entre Sumar y Podemos hay un 15% de votos, entre un 10 y un 15% de los votos que van a ir a ese lado de la izquierda. Y aquí en la Comunidad Valenciana tenemos a Compromís, a Podemos y tal, que se van un 20% de los votos más o menos, ¿eh? Pero que entre la suma de los dos se van a llevar un 20%. Entonces, existe un votante que ya no está de acuerdo con el Partido Popular ni con el PSOE. Los ven más o menos lo mismo y entonces quieren otra cosa. Y es curioso además cómo ha cambiado la aritmética demoscópica, ¿no?, o parlamentaria, ¿no?, en el sentido de que, y ahí es precisamente donde el PP está un poco equivocado, todavía no ha entendido el juego, ¿no? Al PSOE al final, el ejemplo de Sumar, le interesa tener una segunda cabeza, una segunda formación que tenga fuerza, ¿no?, y el PP se cree que estamos todavía en el tiempo de las mayorías absolutas y demás, y quiere comerse a Vox, ¿no?, cuando al final se necesita una segunda pata, ¿no?, que tenga fuerza, y esa es la tendencia, ¿no?, y por eso está gobernando a nivel nacional el PSOE, ¿no, Alfonso? Totalmente. Empezando por lo que ha dicho Antonio de la diferenciación, yo creo que la estrategia de romper los pactos de gobierno de Vox fue excepcional, porque además lo hemos visto no solamente con Podemos y con el PSOE recientemente, sino ya lo vimos con Llamazares en Izquierda Unida y aquel PSOE de Zapatero. Como en las primeras elecciones de Zapatero, Llamazares tenía una Izquierda Unida más fuerte y de tanto votar con el PSOE en el Congreso acabó completamente absorbido por el PSOE, acabaron con dos diputados, ¿no? Eso es fundamental en política, tener una diferenciación y tener un mensaje. Pero yo sí creo que el Vox está flaqueando porque últimamente creo que solamente cala el mensaje de Vox en la población respecto a la inmigración. Y creo que Vox está perdiendo la batalla en cuanto a que cale su mensaje en vivienda, trabajo, gasto público, la situación de los jóvenes, aunque sí que es el partido más votado en la franja de los jóvenes y está creciendo mucho, porque los jóvenes al final evidentemente siempre van contra la autoridad vigente, ¿no? Y les gusta protestar.
Y ser revolucionarios, porque lo más revolucionario es Vox, ¿no? Y este discurso contra lo woke, pero sinceramente creo que Vox está perdiendo una oportunidad muy buena, y lo quiero recalcar, para hacer su propio discurso en materia de vivienda, en materia de trabajo, en materia de gasto público y en materia de cómo afectan todas estas políticas que vienen desde el gobierno central a los jóvenes. Porque Vox a mí, por ejemplo, un partido que me ilusionaba bastante cuando empezaron sus orígenes con políticas liberales. Y tenían a Iván Espinosa de los Monteros, y tenían a liberales fuertes dentro del partido, y los han ido perdiendo, y creo que esa es una deriva que no le conviene a Vox, desde mi punto de vista. Y en cuanto al PP, lo que has dicho, Jorge, que no entiende de qué va el juego, el PP está todavía en ganar las elecciones. El PP quiere ser el partido más votado, el PP quiere ganar las elecciones, y no se da cuenta de que ya las elecciones, ya no gobierna España el que gana las elecciones. Eso ha cambiado. La ley le permite que gobierne el segundo o el tercero más votado, y ya el PP tiene que darse cuenta de que tiene que recurrir a pactos. Es la realidad. Leerse la ley electoral y ver de qué forma, con la ley electoral en la mano y con lo que se establece en la ley electoral, conseguir la gobernabilidad de España. En las camarillas, ¿no? Esto, por ejemplo, lo decían mucho en privado, ahora que hablamos del juego, ¿no? Y de cómo el PP todavía le cuesta asimilarlo, ¿no? De cómo funciona ahora. Estaba todavía acostumbrado a las grandes mayorías, ¿no? A cuando gobernaban y tenía mando absoluto en plaza, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque en privado, cuando tú hablas con un concejal de gobierno de, por ejemplo, Ciudadanos, y ahí Vox tiene, por ejemplo, el espejo de Ciudadanos, tiene una ventaja con respecto a los anteriores partidos, UPyD y Ciudadanos, es decir, sabe lo que no puede hacer, ¿no? Que tiene que ver con lo que tú has dicho, Antonio, de no decir sí guana a todo, ¿no? Lo que hace el Partido Popular, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque al final el tema está relacionado pues, con que los concejales que han gobernado con el PP dicen pues, que el asunto... Antonio le ha molestado algo que he dicho y se ha ido, así que estamos ahora Alfonso y yo, no se preocupen, esto sigue en marcha, ¿no? Y decía eso, ¿no? Que básicamente pues decían que el PP no sabe gobernar en coalición, ¿no? Y que muchas veces llegaban a reuniones y decían, no, esto hay que aprobarlo por narices, ¿no? Y eso no funciona así, ¿no? Y al final... con la relación que hay, ¿no? que en ocasiones estoy sufriendo por Antonio, ¿no? Disculpen, oyentes, es que uno de los contertulios se nos ha ido y no sé si... Además, hoy en día no tenemos ningún médico, ¿eh? Una pena, normalmente viene un médico al Senado. A veces está Ramón Martínez, que es médico, una pena, ¿no? Como se nota que llega a estar aquí Ramón, en fin. Y nada, el caso es ese, ¿no? Que le está costando, por ejemplo, aprobar los presupuestos, ¿no? Y ahí no tiene tantas facilidades y curiosamente luego a nivel nacional vemos cómo Feijóo se presta a hablar con Junts, ¿no? Pero bueno, ¿todo bien, Antonio? Sí, me ha dado una tos y el directo es el directo. Bueno, yo estaba ya llamando al 112 porque estaba... Sí. Hay que poner unas botellitas de agua aquí. Es una sugerencia. Que la próxima me entro porque ha sido... Bueno, se me ha resecado la garganta y ya, eso es muy molesto cuando pasa. Bueno, voy a contar una anécdota, ¿no? Hay un día hicimos, esto Víctor, el técnico lo sabe, ¿no? Un día entrevisté a José Mancebo, el director de Costa Blanca, y le entró un ataque de tos, pero un ataque de tos que tuvimos que suspender la entrevista. O sea, tuvimos que hacerla la semana siguiente, ¿no? O sea, pasan cosas que los oyentes lo sepan, ¿no? Que, el directo para que vean que no está nada preparado, ¿no? Hablaba de los presupuestos, ¿no? Y se está viendo cómo le está costando, ¿no? Aprobarlos al PP prácticamente en todas las autonomías. Vox no se lo está poniendo nada fácil. ¿Creéis que habrá presupuestos o Vox no dará su brazo a torcer? Mira, yo... la política, la gente que entra en política, o entramos en política, o me gustaría pensar que la gente que entra en política entra porque entiende que sus ideas son las mejores y si las aplica, la sociedad será mejor.
Entonces, como un servicio público. Para mí la política es un servicio público y quisiera entender que todo el mundo piensa eso. Si Vox está en su derecho de exigirle al Partido Popular que cambie cosas en los presupuestos para que sus políticas... Gracias. Es que Gracias, me Víctor. acaban de dar un caramelo. Muchas gracias. Entonces, para que sus políticas sean aplicadas, es lógico que le aprieten al Partido Popular. Lo que no sé, en cada caso, porque generalizar es muy difícil, lo que no sé si lo que piden es tan complicado como para que el Partido Popular no se lo pueda dar, ¿no? Si hay un ejemplo en saber gestionar esos momentos es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez negocia hasta el último día, el último segundo, el último minuto, el último tal, y al final consigue sacar las cosas adelante. Cediendo, bueno... Menos los presupuestos, perdona que te... Sí, menos los presupuestos, pero porque él sabe que ahora mismo prorroga un año más los presupuestos y le da igual. Entonces, ¿qué es lo que iba a decir? En otras comunidades autónomas yo no sé si será importante o no aprobar presupuestos o prorrogarlos con el Ayuntamiento de Alicante, no sé, porque no estoy en el día a día. Pero sí que entiendo desde fuera que el de la Comunidad Valenciana es prioritario, dada la situación de la Dana que tuvimos. Entonces yo creo que Vox, si tuviera ese sentido de Estado o ese sentido de gobierno, debería en la Comunidad Valenciana apretar lo que considere, pero no ahogar y no dejar de tener presupuestos. En Castilla y León no lo sé, pero en la Comunidad Valenciana creo que todos los que vivimos aquí sabemos lo que ha pasado. Y con 225 muertos y con todo, más de 800.000 personas afectadas económicamente tan fuerte, aquí hay que tener presupuestos. Aunque la Generalitat no pueda hacer mucho con respecto a eso, pero al menos que no sean unos presupuestos prorrogados que atan de pies y manos para inversiones y para todo ello. Sí, hay ciertas medidas que Vox le gustaría implantar, pero que tal vez puede prorrogarlas el año que viene. No hace falta ahogar, como dice Antonio, al gobierno de la Comunidad Valenciana ahora. Exigir está bien, pero hasta cierto punto, sobre todo teniendo en cuenta el escenario en el que nos movemos. Yo ahí sí que estoy de acuerdo con Antonio. Puedes alargar tu intervención, que así Antonio se toma Se puede. el caramelo Ya está, tranquilo. ya está. No, pero es eso, es decir, lo que decía respecto a la diferenciación, es decir, Vox hace bien en defender lo suyo y hace muy bien en defender su imagen de marca y su ideología de cara a sus electores y a sus posibles votantes. Pero desde luego, decir, no, y no se debe dejar llevar nunca, evidentemente, en esas negociaciones tan arduas por tal de aprobar los presupuestos, pues vamos a pasar por todo lo que diga el Partido Popular. Eso evidentemente Vox no lo tiene que hacer, pero está claro que nos movemos en un escenario que es excepcional. Ha habido una crisis que es de corte natural y de gestión y ya veremos cómo se soluciona, pero en cualquier caso creo que en esta ocasión Vox no debe ser duro con el Partido Popular. Debe ser exigente, pero no debe ser duro. Lo que comentaba Alfonso, podemos sumar la mezcla de los dos, porque sin ellos, seguramente la jornada de 37 horas y media que acaba de aprobar el gobierno, yo no voy a entrar si son leyes buenas o malas, pero porque cada uno, desde su punto de vista ideológico, lo valorará de una forma u otra. Pero sin sumar Podemos, es decir, sin la izquierda de la izquierda apretando, no habrían salido la jornada de 37 horas y media. No habría subido el salario mínimo interprofesional como ha subido 3 o 4 veces en los últimos 5 años. Una serie de leyes que han sacado el gobierno no hubiera salido si Sumar no hubiera apretado. Entonces tiene sentido que la gente le vote a Sumar o a Podemos, a los que le apretan al PSOE. Igual que tiene sentido que haya gente que le vote a Vox, pensando que así le aprieta y podrá conseguir lo que el Partido Popular no haría. Y yo estoy convencido de que si el Partido Popular tuviera mayoría absoluta, habrían cosas que ahora mismo está aprobando en sus cortes autonómicas o en sus gobiernos locales que no hubiera aprobado si no hubiera estado Vox. No sé si es mejor o es peor, pero está claro que Vox está consiguiendo algo, está consiguiendo, creo que menos de lo que podía pedir, yo creo que llega el momento, pero me da la sensación de que dejaron los gobiernos autonómicos que el camino del partido del señor Abascal va por esa línea, es decir, vamos a apretar para que sepan que somos diferentes al Partido Popular, que somos primos pero no somos hermanos, que no, es que son como hermanos nuestros del Partido Popular, no, oiga, somos familia pero tenemos que poner de acuerdo para compartir el apartamento en verano, digo, que no puede ser que solamente sea cuando los del Partido Popular digan. ¿Vale? Me ha gustado el ejemplo, sí, ¿no? La metáfora de compartir el apartamento. Sí. Al final yo creo que los dos grandes partidos, el PSOE se ha moldado un poco más, ¿no?
pero creo que se han creído, o se creen, al PP le pasa mucho, ¿no? Que se cree que los votos, por ejemplo, que Vox le roba, son votos prestados, ¿no? Muchas veces se piensan que son propietarios de los votos de la derecha o de los votos que fluctúan, ¿no? Recordemos que hay gente que ha votado a Podemos que ahora vota a Vox, ¿no? Claro. Hay un libro, ¿no?, que se titula ¿Por qué los obreros votan a la extrema derecha?, ¿no? Y explica un poco ese fenómeno, ¿no? Ahora vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el tema precisamente de los presupuestos, ¿no? Y hay una sensación, ¿no? Esto ya lo escribí yo en Grupo Plaza, que es que la estrategia de Vox, y si me apuráis la del PSOE también, pues es apostar todo a nivel nacional, ¿no? Evidentemente, tener una estructura orgánica en los municipios y en las provincias consolidada, ya hemos visto pues, el cambio de cara que ha habido en Vox Alicante, por ejemplo, donde ha dejado de estar al frente Ana Vega y ahora está Eduardo Gutiérrez de Caviedes. Y tiene que ver con apostar todo o con el convencimiento de que a nivel autonómico, y os lanzo la pregunta, porque Feijóo es líder de la oposición, su partido gobierna en 11 autonomías, pero sin embargo, a nivel poder, él como tal tiene poco, ¿no? Y recuerdo, esto lo comentaba con Antonio antes tomando un café, ¿no? Cuando Alberto Núñez Feijóo no le invitaron, no me acuerdo exactamente a la Casa Real, no le invitó, no me acuerdo ahora mismo el evento que era, ¿no? Y él se enfadó, dijo que era líder de la oposición y tal, ¿no? Es decir, que yo creo que ellos mismos asumen de que al final el poder está a nivel nacional, está en la Moncloa y está habiendo, de hecho, un problema en el gobierno de Carlos Mazón, donde está habiendo, o se están dando pues, las primeras fracciones, pues porque el general, el vicepresidente, se ha dado cuenta pues que no hay tanto poder en las autonomías, que no hay tanto presupuesto para llevar a cabo la reconstrucción, ¿no? Y ahí está habiendo los primeros enfrentamientos, evidentemente no en público, pero creo que le ha salido, pues ha sido un aprovecho que te estabas tomando hasta ahora un caramelo, ¿no? Yo creo. Ahí está, pues me alegro. Espero que lo hayas disfrutado, ¿no? El que no está disfrutando mucho del caramelo que le puso Carlos Mazón cuando le dijo quiero que lleves a cabo la reconstrucción, pues es el general Gampan-Pols, ¿no? Pues que se está dando cuenta de que no tiene tanto poder presupuestario y poder efectivo, ¿no? Para llevar a cabo. Estaba mirando ahora, los presupuestos que se detallan para este año son 31.521 millones, que suena mucho, pero para poder reconstruir la Dana es imposible. Es imposible, porque esto está sueldos, inversiones, tal, al final no queda casi nada. El poder real está en los presupuestos generales del Estado. Es ahí donde está el poder real. Es como los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Alicante gestiona 350 millones, suena un montón. Pero la mitad va a gasto corriente de sueldos, de no sé qué, no sé cuánto y tal. Luego ya, que si la limpieza, que si los parques y jardines, que si la basura, que si... Al final te quedan, creo que este año van a haber 25 millones para invertir. Es decir, no llegan ni al 10% del presupuesto para inversión. Es decir, el gran poder y la gran fuerza mediática está en las Cortes Generales y en el Gobierno. Sobre todo en el Gobierno, pero como en todas partes. Tú pregúntale ahora mismo a cualquier ciudadano de Alicante quién es el número 1 por el Partido Popular a las Cortes Generales. ¿Quién es el número 1 por Vox a las Cortes Generales? ¿Quién es el número 1 del PSOE a las Cortes Generales? Nadie lo sabemos. Pero sí que sabemos que se presentó Pedro Sánchez en Madrid y Feijóo. No lo sabemos, porque la gente, yo creo que el 90%, cuando son elecciones generales, vota a la imagen del Madrid, no a quién es el presidente allá y tal y tal. Yo que sí que creo que la gente empieza a distinguir desde hace muchos años lo que es el voto nacional y el voto autonómico, o el voto local. Un ejemplo claro es Elche. Elche durante muchos años, cuando eran las elecciones locales, votaba al alcalde y era del PSOE, y llegaban las generales y ganaba el Partido Popular. Pero la gente sabía distinguir, pero eso era hace años. Ahora ya, con la polarización de la política, que yo creo que Pedro Sánchez ha sido un maestro en hacerlo, empezó Zapatero y Pedro Sánchez yo creo que ha superado al maestro,
esa polarización le beneficia a los partidos grandes, a todos, a los partidos nacionales. ¿Por qué? Porque la gente ya no votamos para que ganen el nuestro, votamos para que no ganen los otros, como en el fútbol. Aquí no queremos que gane el Barça, queremos que pierda el Madrid, o al revés. A veces somos más felices viendo que pierde el enemigo a que ganen los nuestros. Yo creo que eso se ha llevado a la política, porque la han llevado, y eso también tú que eres muy intelectual y lees mucho, eso ya está estudiado, lo llevan al terreno de las emociones y los sentimientos. Entonces ahí ya la razón pierde. Ahí ya da igual que mientras que no gobierne Pedro Sánchez o mientras que no gobierne Abascal o no gobierne Feijóo, aquí vamos a votar al que sea, o al revés, ¿no? Y entonces es normal que Vox apueste por eso, es normal que Pedro Sánchez apueste por eso, es normal que Feijóo al final le pueda dar igual perder una comunidad que otra. Lo que quiere llegar a ser presidente del gobierno, porque desde ahí puedes ganar poder en las autonomías, aunque no lo tengas. Lo que es curioso, ¿no? Antes de darte la palabra, Alfonso, que esto yo creo que se estudiará en ciencia política, ¿no? Y se debería incluso estar haciendo ya, ¿no? Es el cambio que hubo de las autonomías, de las autonómicas de 2023 a las generales, ¿no? Cuando hubo Ese es el ejemplo. 2 meses, es decir... Ese es el ejemplo. Pero fue curioso porque el PP ya se veía arrasando, ¿no? Es decir, fue una marea azul la de las autonomías, de hecho está gobernando en 11 autonomías, y en cambio en las generales ganaron las elecciones, pero no llegaron a gobernar, ¿no? Es curioso, ¿no? Cómo cambian, cómo a lo mejor condicionó los pactos con Vox. Recordemos que a Amazon siempre se le ha hecho la cruz en Génova por no hacer ni caso a los criterios del partido Por acelerar el proceso. y acelerar el proceso, ¿no? Para ser presidente. Alfonso. Bueno, a ver, hay varios temas sobre la mesa con este respecto, ¿no? En primer lugar, por empezar, la democracia siempre tiene que ver con las emociones. Y el pueblo que vota al final se deja llevar por las emociones y vota por emociones porque el coste de oportunidad de mirarte todos los planes que redactan los partidos políticos, todos los programas electorales, es impresionante. Sobre todo teniendo en cuenta que desde el momento que emites el voto, después ya no hay representatividad real, porque el político con ese voto puede hacer lo que quiera y puede incumplir su programa electoral sin ningún tipo de consecuencia. Con lo cual, el votante ya no vota siguiendo un criterio lógico, vota siguiendo un criterio puramente emocional. ¿Qué consecuencias tienen en España los políticos cuando incumplen sus programas electorales? Ninguno, no tienen ninguno. Por tanto, la representatividad como tal no es real. Los políticos no están representando la voluntad popular. Es más, podríamos decir incluso que se produce una especie de acto místico después de cada elecciones en la cual el que consigue gobernar transmuta él y se convierte en la voluntad popular, que es lo que le pasa a Pedro Sánchez, que cuando habla, ¿no?, del Estado somos todos, y él nos engloba a todos y su opinión es la opinión de todos los españoles. Y lo siente así y le sale de dentro, ¿no? Luego, respecto a las comunidades autónomas tienen muchas competencias, a veces demasiadas, pero no son competencias excesivamente importantes y muchas veces solapadas con el Estado, de tal modo que además algunas comunidades tienen más competencias que otras. Tenemos un modelo territorial que es extraño y la prueba de que no gusta fuera de España es que nadie lo ha copiado. Es decir, nadie ha copiado nuestro modelo de gestión territorial. Normalmente los estados suelen ser federados, suelen ser confederados o suelen ser centralizados, pero no hay ninguno que tenga un sistema de comunidades autónomas como el nuestro en el que las responsabilidades no están claras. España es diferente, tú ya lo sabes. Ya Totalmente. Spain is different. Spain is different. Pero es que incluso ese modelo de gestión territorial es perfecto para los políticos porque deriva la responsabilidad. Cuando pasa lo de la Dana no sabemos a quién mirar, ¿no? Es decir, ellos ocultan su responsabilidad detrás de una maraña de legislación. Luego tienes que bucear en ella y darte cuenta y decir, sabes, fulanito es responsable de esto y perenganito es responsable de esto otro, pero cuesta muchísimo. El ciudadano de a pie muchas veces ni lo sabe, por lo tanto, cargar sobre el votante, decir, no, es que en las autonómicas ha votado no sé quién, pues se deja llevar por emociones, porque es imposible que se deje llevar por la razón, porque es muy difícil entenderlo. Es un sistema que está pensado para que sea muy difícil de entender y proteger a la clase política. Y respecto al poder político, poder económico, poder militar, el poder real, quien lo tiene es el Estado central. Pues el poder real, el poder reside en la boca del fusil.
Está el poder económico, pero fundamentalmente reside en la boca del fusil. Y evidentemente el presidente del gobierno, si quiere, con ayuda de las Cortes Generales, puede suspender una autonomía. Por lo tanto, ¿quién tiene el poder? El Estado central, es decir, eso es indiscutible. Sus presupuestos son los que tienen más valor y sus presupuestos son los que más nos afectan incluso a las regiones como Alicante, que no somos capitales de comunidad autónoma. Es decir, nosotros estamos infrafinanciados desde hace muchísimo tiempo por culpa de esos presupuestos generales del Estado que durante 2 años nos dejaron a la cola y como ahora se están prorrogando, pues seguimos a la cola. Es decir, ¿quién tiene el poder en España? Pues evidentemente el presidente del gobierno. Y por eso Pedro Sánchez quiere ser presidente del gobierno. Y además, como el poder no se puede dividir, pues ellos pueden ir haciendo las cosas que están haciendo, hasta el punto incluso de pretender hacer una legislación para acabar con la acusación popular. Porque si ya el presidente del gobierno puede controlar al fiscal general del Estado, pues ya es que incluso ni siquiera en los casos de corrupción más evidentes se les va a poder juzgar. Porque no va a poder haber acusaciones populares que les digan a los jueces de instrucción, no, sigue investigando, sigue investigando. Entonces los jueces de instrucción no podrán seguir. Y si la instrucción, en vez de llevarlo los jueces, lo llevan los fiscales, Todavía peor. puede ser ya el... Besa por Todavía peor. Besa por este y cárgatelo. Y nos hacen la trampa del derecho comparado en ese caso y dicen, no, pero es que en la mayoría de los países del mundo es muy raro que haya un juez llevando la instrucción. Siempre la llevan los fiscales, sí, pero porque los fiscales son independientes. Claro. Aquí no son independientes. Cuando has dicho, ¿no?, lo de el poder está en el Estado, está en el gobierno central, ¿no?, y las autonomías, por eso Pedro Sánchez quiere ser presidente de gobierno. Me estaba acordando, quizá Pedro Sánchez cuando ve al PP celebrar pues, las victorias en las autonómicas, como las anteriores, ¿no?, pues es como la broma esta que hubo en las redes sociales, ¿no?, cuando el Barça celebró la Supercopa, ¿no?, como si fuese la Champions, ¿no? El Barça gana la Supercopa y el Madrid le deja la Supercopa, pero luego el Madrid se lleva la Champions, ¿no? Pues Pedro Sánchez hace lo mismo, ¿no? A lo mejor es... ¿Qué pasó en las últimas elecciones autonómicas? Buah, el PP celebrando ya, bueno, en las próximas generales ganamos y sale Pedro Sánchez y convoca generales. Sí, ahí estaba el... Este hombre, otra cosa no, pero saber gestionar esas crisis de gobierno. Entre esos 700 asesores, el poder... lo digo siempre, entre esos 700 asesores hay por lo menos uno muy leído en ciencia política. Sí. No, pero aparte un hombre un hombre que su propio partido, los que conocemos un partido político por dentro, sabemos que si te tiran de un partido, volver es, vamos, un milagro. Lo tiran de su partido político. Era el cabeza. Lo tiran de su partido político. Él se coge un coche, empieza a recorrer todas las demarcaciones territoriales, o como le llamen el Partido Socialista, sus sedes, como le llamen, por su cuenta y riesgo. Dimite de diputado. Se presenta a las elecciones contra Susana Díaz, era la candidata de esta, y le gana. Ese hombre, cuando empezaba, no, es que este es tonto. Perdóneme usted, un hombre, luego nos gustará o no lo que haga, luego nos gustará tal, pero ha demostrado una capacidad de resiliencia, de esfuerzo, de trabajo, de saber hacer, de marcarse un objetivo y ir a por él, que es digno de admiración. Yo y no soy votante del Partido Socialista, pero yo creo que es digno de admiración desde ese punto de vista. Luego sus políticas nos gustarán, su forma de pactar, su forma de mentir, o su forma, porque miente más que habla muchas veces, al menos bajo mi modesta opinión. Pero ha demostrado tener una capacidad de resiliencia importante, con lo cual ahora que nadie lo dé por muerto, porque la siguiente, nadie dé por muerto, en absoluto. Porque empezamos con lo de Abascal, porque Abascal le está ayudando mucho a seguir en el gobierno. Sí, el miedo... De hecho, ganó las elecciones por el tema de Vox, porque es que... Claro. Yo recuerdo la imagen de la que era ya presidenta de las Cortes de la Generalitat Valenciana, por un asesinato machista. Ver cómo ella estaba con su grupo de Vox con otra pancarta fuera de las que la institución de las Cortes Valencianas hayan hecho. Porque no está de acuerdo con la nomenclatura que se usaba para hablar de la violencia machista, que yo cuando la vi antes de las elecciones generales dije, nos va a quitar muchos votos. Claro, es normal. Lo utilizó al día siguiente el Partido Socialista. Ese es Vox, el que no quiere la defensa de la mujer, el que no habla de la violencia. Se lo pusieron, como dicen, a huevo al Partido Socialista. Pero sobre todo porque... ¿Y eso fue Vox? Por la ley electoral en España hay muchos partidos que son pequeños y entonces hay pocos diputados para repartir
y los votos que se lleva, que los votos que Vox le pueda quitar el PP no hacen que ese escaño se lo lleve Vox, se lo lleva el tercero. Sí, o el se lo lleva PSOE, o Sumar, o quien fuera. Efectivamente. Claro. Y entonces, evidentemente, PP y Vox no midieron bien. Es verdad que el PP no le puede pedir a Vox que no se presente en ciertos partidos judiciales, No, claro, en ciertos partidos electorales, pero a lo mejor tendrían que haberlo hecho así. Ya, pero bueno, eso ya es hubo hablar mucha todo gente pasado. que dejó de ir a votar al Partido Popular porque iba a gobernar con Vox, y hubo mucha gente que votó al Partido Socialista para que Pedro Sánchez siguiera, para que no llegara a Vox. El miedo a Vox lo supo utilizar muy bien, que yo creo que es un miedo infundado, pero creo que el miedo lo supo utilizar muy bien Pedro Sánchez. Sí, hay que decir, ¿no?, que evidentemente Vox tiene mucho iluminado en sus filas, ¿no? Totalmente. Cada día más, ¿no? Has ya, puesto pero el ejemplo de Podemos Espinosa también. Monteros, ¿no? Sí, sí. Pero Podemos también están gobernando. Es decir, que es que, vamos a ver, en los extremos, bueno, los extremos y en todas partes hay iluminados. Sí. ¿Vale? Es que, En el PP menos, ¿eh? Bueno, en el PP es que no lo de sé. por sí creo que es que no lo hay, sé. hay... Bueno, por lo yo que soy dice del del PP, equipo, Alfonso... Yo soy del PP desde el a veces 90 y hay- tantos, estoy y tal, y entonces... Pero en todas partes hay iluminados, en todas partes hay gente buena, en todas partes hay gente mala, Sí, en todas gente para que a ellos a lo mejor se le nota más porque el enemigo potencia más lo que dice y lo envuelve en otras cosas que no dicen. Porque Vox, con el tema de la inmigración, es posible que diga cosas que no están, pero hay cosas que yo creo que mucha gente está de acuerdo. Lo que sucede es que lo une con otro discurso que parece ya de odio, y claro, cuando sumas todo, pues ya se va. Pero hay cosas que yo creo que son sensatas. Pero a ellos, y volvemos al comienzo, le está dando resultado. Están subiendo las ¿Pero por qué le encuestas. está dando resultado? Porque hay gente que piensa eso. ¿Pero por qué te he dicho lo de iluminados? Porque precisamente en el PP es que creo que hay poca gente que esté utilizando las luces, ¿no? Es decir, Bueno, ya. en Si- el sentido si de... te refieres a iluminado, en el iluminado, en el ese sentido... Era un aspecto, juego vale. de palabras, ¿no? Es No, decir, si te refieres a la inteligencia o estas cosas, vale. Yo pensaba iluminado, me refería a gente que Ah, no, dijera... no, o sea, no te está refiriendo a gente alejada de la realidad, digamos. Sí, o sea, y a la La vista, realidad por ejemplo, esto se está comentando, ¿no? El otro día lo comentaba Vicente Vallés, ¿no? Como el PP todavía no se posiciona con Trump, ¿no? Es decir, estamos viendo Vox que le apoya, ¿no? Aunque ellos mismos reconozcan pues, que hay medidas, como es el tema de los aranceles, que esto también afectará en Alicante, sobre todo pues, el tema del vino, por ejemplo, ¿no? Por hablar de la primera materia prima que se me viene a la cabeza, ¿no? El primer producto que se me viene a la cabeza, reconocen que hay cosas de Trump que nos van a perjudicar, pero bueno, cierran filas en torno a Trump. El PSOE lo critica, de hecho Pedro Sánchez se está pues, No, dilo, se ha elevando posicionado como el líder como internacional, líder de la internacional oposición, de la Como izquierda. líder europeo de la izquierda. Se está sobre posicionando. todo después de la dimisión de Trudeau. Bueno, de hecho es el presidente de la Internacional del Partido Socialista Justo, a nivel europeo. O sea, justo. es que es un líder europeo. Es que desde aquí lo vemos como lo vemos, pero llega a ser, es el presidente europeo del Partido de la izquierda, del Partido Socialista, vamos, del Partido Socialista Europeo. Es el presidente europeo y habla como líder europeo. Yo lo que echo de menos es que Europa, desde hace años, está aburguesada, sentada en un sillón, esperando a ver qué hace Estados Unidos, esperando tal, criticando a Trump, en vez de ponerse, es decir, vamos a trabajar juntos. Porque, vamos a ver, yo creo que Europa está más cerca de Estados Unidos que de China y Rusia, ¿no? Debería. Debería estarlo, al menos por cultura, por ideología, por historia, por todo. Pues no veo a Europa posicionándose, al contrario, estamos como criticándolo porque pues si se han votado los americanos. Es que encima queremos decirle a los americanos lo que tenían que haber votado, porque los europeos somos más listos que ellos. Es que hay veces que vemos las incongruencias que luego criticamos, pero que es bestial. Resulta que los europeos le tenemos que decir a los americanos que son tontos porque no saben votar y elegir lo mejor para el La Unión mundo. Europea se ha acostumbrado a eso, a decirles a los húngaros que no votaban bien, a decirles a los polacos que no votaban bien, a los alemanes también les van a decir que no votan bien. ¿Y qué pasa? Que de repente dicen, no, es que los estadounidenses no votan bien. Claro, con Estados Unidos no se pueden meter. Porque además, si miras el decrecimiento económico tan grande que ha tenido la Unión Europea últimamente, es que si nos quieren colonizar económicamente, nos colonizarán, porque es que no hacemos nada. Es burocracia. ¿Qué innovación hay aquí más allá de los tapones de las botellas? Si es que no... Aquí solamente sabemos legislar. Solo en Europa legislar. solo se sabe legislar. Se ha creado... Yo entiendo que la Unión Europea es importante, entiendo que Europa tiene que trabajar unida,
que cada vez tenemos que ir a una mayor Europa, pero no con estos para mí hay patricios, una muestra- con estos patricios en Bruselas que parecen la antigua Roma, el Imperio, cuando no es verdad, Sí, cuando había Me ha gustado el... Sí, el- cuando no, había pero somos unos símiles. patricios que son los que gobernaban y le decían a todo el mundo lo que tenían que hacer. Y al final fue la decadencia del imperio, que yo creo que es lo que está pasando en Europa. Que la decadencia del imperio deriva en una Edad Media. Que no es que la Edad Media se diera en todo el mundo. El oro deja de tener valor en Europa, pero seguimos teniendo el oro del Al-Ándalus y siguen teniendo el oro de Damasco. Aquí ahora, en un mundo tecnológico, a donde nos llevan es una Edad Media digital. Sí, sí. Totalmente, pero es que pasa, China saca lo de DeepSeek, se hunde en la bolsa por un cataclismo del pánico en los mercados porque de repente parece ser que se puede hacer mucho más barato lo de la inteligencia artificial y claro, los inversores tienen miedo, cae Nvidia, cae Amazon, cae todo, muchos recuperan, otros no. ¿Y Europa qué le pasó? Nada. Es que en ese mundo interconectado, globalizado y tal, Europa se está desconectando. Sí, está desubicado, ¿no? Pues chicos, estoy muy a gusto, de hecho daría para otro podcast más, este melón que habéis abierto, pero estoy mirando el reloj y se nos termina el tiempo, es una pena. Ha sido un placer, Antonio. Y sin volver a toser. No. Hemos aguantado como un machote. Espero que te haya gustado el caramelo. Un placer, Antonio. Gracias, igualmente. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Alfonso, ha sido un placer. Nada, yo encantado de estar aquí con vosotros, contigo y con Antonio. Un placer debatir de estos temas y cuando quieras aquí estoy otra vez. Hombre, Eso, es vuestra sin duda. casa, ¿no? Tendremos también un caramelo para ti, hombre, que te he visto ahí. Yo tengo unas botellas de aguas con esos magníficos tapones que nos ha puesto la Unión Europea ahora, que van unidos, que eso, vamos, sí hay que ponerlo. Eso, no, Claro total, que sí. total. Claro. Estamos hablando del mundo con eso. Sí, totalmente. Ahora hay menos cambio climático gracias a los tapones unidos a las botellas. Sí, no sé qué pensarán los oyentes, ¿no? Seguro que a todos nos ha complicado el beber, el ejercicio de beber agua. Absolutamente. Es- Te pasaba Rajoy aquel No, total. ¿no? Lo que hacemos muchos es romper el tapón para beber bien y luego lo cierres. Sí, exacto. Ten cuidado. Que no me vean, No, que no me vean. que como lo escuchen, tienes a la Nos ponen Interpol, impuestos, nos a la ponen más Europol, impuestos. perdón. Además de verdad. Pues es un abrazo a los dos y ten cuidado ya. Espero que no tengas consecuencias por confesar tu tapón. trampa con el tapón. Esperemos que no. Gracias a ustedes por escucharnos y bueno, seguro que alguno también hace lo que hace Antonio. Pero bueno, como a ustedes no les van a escuchar, pues guarden el secreto, que a ver si vienen los de Europol y les detienen. Gracias por escucharnos. Como les digo, ha sido un placer. Sean buenos, sean felices y un abrazo muy fuerte.